Muy bien, queridos amigos y hermanos, Talmidei Jajam, alumnos de Ibra Shiloh, les doy la cordial bienvenida a nuestra sala de estudios. Para mí es un placer estar conectado con ustedes por este medio para estudiar los secretos que están codificados en las palabras literales de nuestra bendita Torá, la Torá de Yud-Hei Vav-Hei. Hoy vamos a continuar estudiando el Maaseh Bereshit, que corresponde al relato de la creación y que se encuentra en los primeros capítulos del libro de Génesis, que en hebreo es Bereshit. Así es que les doy la cordial bienvenida y para eso entonces vamos a entrar de lleno al estudio de esta oportunidad. Hoy vamos a estudiar todos los secretos que están relacionados al quinto día de la creación. En esa serie de palabras hebreas en el original de nuestra Biblia se encuentra codificada una información celestial que a nosotros nos sirve para que podamos administrar esa energía primigenia, esa luz de nuestro Abba Kadosh, para que podamos iluminar nuestra vida, iluminar nuestro entorno e iluminar al mundo. De eso se trata, amados Ajim y Javerim, mis queridos alumnos. Vamos a leer entonces esa porción en la Biblia, en nuestra Torá, donde se encuentra todo lo relacionado al quinto día de la creación. Para ello quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 20, 21, 22 y 23. En hebreo es Bereshit. Ahí vamos a encontrar esta serie de códigos a manera de poder descubrir pues algunos secretos que están guardados ahí y que nos van a servir para elevar nuestro nivel de conciencia. Dice así: dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Elohim, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno, y dijo Elohim, y bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Esa es la porción donde encontramos todo lo relacionado a la creación del quinto día. En hebreo, en la fonética hebrea dice: Vayomer Elohim ishretzu hamaim sheretz nefesh chaya beof yeofef al haaretz al penei rakia hashamaim. Vaibra Elohim et Hatamnim Hagedolim Beet Kol Nefesh Chayha Haromeset Asher Sharetzu Hamaim Leminehem Beet Kol Of Kanaf Leminehu Bayar Elohim Kito Baibarech Otam Elohim Lemor Peru Urbu Umil Uet Hamaim Beyamim Bea Of Erev Baaretz, Baihi Erev, Baihi Boker, Yom Hamishi. Y ahí tenemos entonces la fonética hebrea de todas las palabras relacionadas al quinto día de la creación. Muy bien, iniciamos entonces a estudiar el quinto día de la creación. Es importante comprender que en el pensamiento hebreo, según nuestros sabios, dicen que en el quinto día de la creación se crearon los reinos ocultos. Y es que vamos a darnos cuenta que la Torá dice que en este día de la creación, Elohim entonces hizo que las aguas produjeran seres vivientes. En hebreo es Nefesh Hachaya, seres vivientes, Nefesh Hachaya. Y dentro de los seres vivientes encontramos
las aves que vuelan sobre la tierra, los monstruos marinos y toda ave alada según su especie. Eso es lo que encontramos en lo que dice la Torá de este quinto día de la creación. Muy bien, entonces, cuando hablamos de la creación de los reinos ocultos, entonces nos referimos a lo siguiente. Hay que saber que la creación tiene 5 reinos. Tenemos el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino parlante y el reino angelical. Esos son los 5 reinos de la creación. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, ¿sí?, que está en proceso, y el reino angelical, que se está creando en este quinto día de la creación. Los reinos ocultos corresponden al reino de las energías, al reino de los ángeles. Ahí vamos a encontrar entonces una serie de energías que interactúan con el ser humano. Eso es la creación del quinto día, el reino oculto. ¿Cuál es el reino oculto? El reino angelical, el reino de las energías, que está dentro de los 5 reinos de la creación. ¿Sí? En el orden vamos el mineral, el vegetal, el animal, el parlante, que es el humano, y el angelical, que es el reino oculto. Obviamente aquí en el quinto día aún no se ha creado el reino parlante, no se ha materializado. Sin embargo, estamos a un paso de estudiar la creación del ser humano, que va a ser la siguiente clase que vamos a trabajar aquí. Muy bien, diciendo eso entonces, ahora que sabemos los 5 reinos de la creación, y dentro de ellos está el reino angelical, que es el reino oculto, que se crea en el quinto día. ¿Y cómo sabemos que ese es el reino que se está creando el quinto día? Por lo siguiente: la expresión, las aves que vuelan sobre la tierra, se refiere a todos los ángeles, a la creación de los ángeles. Si notamos, en esta porción de la Torá encontramos 2 veces la expresión aves. Una la encontramos como las aves que vuelan sobre la tierra, ¿sí?, y las otras son las aves según su especie. Y entonces hay 2 tipos de aves en este quinto día de la creación. Una corresponde a los ángeles, los malaquim, las aves que vuelan sobre la tierra, son los ángeles, los malaquim. ¿Y cómo sabemos esto? Ahorita lo vamos a descubrir. Entonces, vean, amados Ajim y Javerim, cuando hablamos de los ángeles, rápidamente conectamos con el segundo día de la creación. ¿Se recuerdan? En el segundo día de la creación se creó un grupo de ángeles. En el pensamiento hebreo enseñan nuestros sabios que los ángeles que se crearon el segundo día de la creación son los Erelim, los Malachim, los Ofanim, los Serafim y los Hashmalim. Estos ángeles, la gran mayoría fue creada para estar al servicio de Yud-Hei Vav-Hei, a los servicios superiores. Por eso dentro de este grupo de ángeles del segundo día de la creación se crearon los ángeles que están alabando y adorando a Yud-Hei Vav-Hei todo el día y todos los días. Sin embargo, cuando venimos al quinto día de la creación, aquí se crea un segundo grupo de ángeles. Y el Bahir, el libro de la claridad, en la enseñanza hebrea, dice que este segundo grupo de ángeles corresponde a los ángeles mensajeros de Yud-Hei Vav-Hei, a los ángeles que van a llevar los mensajes y que van a llevar obviamente la interacción del Creador con el ser humano. El libro del esplendor, el Zohar, dice que en este día, el quinto día de la creación, se crearon todos los ángeles inferiores,
Y cuando dice inferiores, aquellos ángeles que interactúan con el ser humano. Entonces, en el segundo día de la creación se crearon los ángeles que interactúan con el Creador en la parte superior, y en el quinto día los ángeles que interactúan con el ser humano en el mundo inferior, o sea, en la tierra, en el mundo material. Y ahí tenemos la creación del reino oculto. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que en el quinto día se creó el reino angelical, que es parte de los 5 reinos de la creación? Bueno, rápidamente lo sabemos por lo siguiente. En la enseñanza hebrea, amados Ajim y Javerim, entonces rápidamente tomamos un texto de la escritura hebrea. En el versículo 20 aparece la expresión Beof Yosef, y la expresión Beof Yosef significa y aves que vuelen sobre la tierra, ¿sí? Y aves que vuelen sobre la tierra. Entonces nos quedamos con la expresión Beyosef. La expresión Beyosef, dicen nuestros sabios, corresponden a los ángeles. ¿Y por qué corresponden a los ángeles? Por lo siguiente, Beyosef, esta misma palabra es utilizada por el profeta Isaías en el Tanaj. Y vamos a leer. El libro del profeta Isaías dice en el capítulo 6 y versículo 6: entonces voló hacia mí uno de los serafín. Y cuando se habla de los serafín, según dice el libro del esplendor, se refiere al ángel Miguel. El ángel Mijael es uno de los serafín. Entonces el profeta dice, voló hacia mí. Beyosef. Entonces la expresión Beyosef se utiliza para referirse al reino angelical, al reino oculto, a lo que nosotros no podemos ver con nuestros sentidos físicos. ¿Ok? Beyosef. Ahora, interesante, porque en el libro de Daniel, el Nabí Daniel, capítulo 9, versículo 21, dice lo siguiente: Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión del principio, se me acercó volando rápidamente. Entonces, en la enseñanza hebrea encontramos que la palabra Beyosef, que está acá en los códigos del quinto día de la creación, está vinculada a las expresiones que utilizan los profetas, los Nabim. Una para referirse a Mijael, que es el ángel Miguel, y otra para referirse a Gabriel, el ángel Gabriel. Y entonces, aquí tenemos claramente el código que nos indica y que nos revela y desvela la creación del quinto reino, el reino oculto, el reino angelical, lo que no podemos ver con nuestros sentidos físicos. Beyosef. Ok, entonces vean Ajim y Javerim. Acá entonces indican a 4 ángeles supremamente importantes. Pero alguien puede decir, si en el segundo día se crearon los serafín, ¿sí? Pero recuérdense que hay serafín que están al servicio de Yud-Hei Bau-Hei, que son los que están cantando, alabando, sirviendo directamente hacia lo superior, al Creador. Y hay serafín que van a estar al servicio de Yud-Hei Bau-Hei, sirviendo hacia lo inferior, o sea, a la creación material, a los animales, al ser humano, etcétera, etcétera. Y dentro de estos entonces se crearon los 4 malajim principales. Número 1 tenemos a Miguel. Número 2 tenemos a Gabriel. Número 3 tenemos a Rafael. Y número 4 a Uriel. Muy bien. En este quinto día de la creación se crearon entonces Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel.
¿Ok? También se creó por otro lado el ángel de la muerte. ¿Sí? En este quinto día de la creación. Por eso dice, estaba la oscuridad estaba sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra se refiere al ángel de la muerte. Muy bien, aquí tenemos entonces a estos Malaquim que fueron creados el quinto día de la creación. Muy bien, entonces dice el Zohar que pues todos estos seres que fueron creados el quinto día, ¿sí? Entonces son para interactuar con esta dimensión material. Por lo tanto, aquí también se van a crear entidades, energías positivas y negativas. Aquí también se va a abrir ese espacio para que puedan existir los ángeles positivos y los ángeles negativos, de los cuales vamos a platicar a profundidad en la siguiente sesión, donde estudiemos todo lo relacionado a la creación del hombre. Entonces es importante comprender, en este quinto día se crearon entonces los ángeles, que es el reino oculto. Dentro de ellos claramente dice en la enseñanza hebrea, se creó Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, para ser los mensajeros de Yud-Hei Vau-Hei. Los mensajeros de Yud-Hei Vau-Hei que van a aparecer siempre en la bendita Torah, en la Tanaj, en nuestra Biblia. Ustedes van a notar que aparecen Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. También aparece el ángel de la muerte. Ellos son los mensajeros de Yud-Hei Vau-Hei. También vamos a encontrar que ahí aparece también, ¿sí? En este caso, el ángel de la muerte está más conocido como Samael. Hasatán, que es el oponente. Hasatán, que es el oponente, el adversario. Entonces, qué importante. Estos son los mensajeros de Yud-Hei Vau-Hei. Dentro de ellos, entonces, van a canalizar y van a traer energías positivas o energías negativas. El ángel de la muerte va a estar al servicio de la energía negativa, de la luz oscura, que siempre va a funcionar como el acusador. El acusador va ante el Creador, ante Yud-Hei Vau-Hei Elohenu, y entonces luego de acusar, dice la enseñanza hebrea, viene y toma el alma del ser humano, de la persona. Por eso es que este es uno de los entes que va a transmitir energía negativa, que va a traer luz oscura, negatividad al ser humano. Entonces, cuando el ángel de la muerte, Samael Hasatán, introduce su luz oscura en la persona, entonces empieza la debacle, la catástrofe, empieza el sufrimiento en la vida de la persona. Para ello entonces tenemos también a Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Todos sabemos que Rafael, ¿sí?, es el ángel de la sanidad, transporta la sanidad. Gabriel es el ángel que anuncia el nacimiento de los hijos, es el ángel que guía al alma en su entrada a esta dimensión material. Y Mijael es el portador de la voz de Yud-Hei Vau-Hei, el poder, la autoridad, guía los ejércitos de Yud-Hei Vau-Hei. Y Uriel, sí, sabemos que está relacionado con todas las actividades de este mundo material. Entonces tenemos
estos 4 ángeles que proyectan luz y este ángel que proyecta oscuridad. Ambas son luz, ¿sí? Una luz clara que nos ayuda a tener la lucidez mental, a tener claridad en todas nuestras actividades, y una luz oscura que nos va a mantener en caos, en inseguridad, en confusión en todas nuestras actividades, en todo lo que hacemos en el día a día. Entonces, amados Ajim y Javerín, este reino, el 5.º reino, que es el reino de lo oculto, no lo podemos ver con nuestros sentidos físicos, no podemos verlo con nuestros ojos, no podemos escucharlo con nuestros oídos, no podemos hablar con ellos con nuestra boca, no podemos palparlos. ¿Por qué? Porque es un reino angelical, es un reino energético, son energías que operan al servicio de nuestro Abacadosh, al servicio de nuestro Abacadosh en relación a él y en relación al ser humano, a la creación física. Tenemos que entender entonces cómo vamos a hacer para poder ver y poder tener el conocimiento de este reino oculto, de todo lo oculto. Bueno, tenemos que despertar nuestros sentidos interiores. ¿Y qué significa despertar nuestros sentidos interiores? Elevar nuestro nivel de conciencia. Cuando el ser humano vive en una conciencia inferior, vive en función de sus 5 sentidos físicos. Pero cuando el ser humano trasciende su conciencia inferior para poder usar su conciencia superior, entonces vive en función de sus sentidos internos. ¿Qué significa esto? Vive en función de su intuición, vive en función de la claridad mental, la lucidez mental, que es una cualidad que nuestro Abacadosh puso desde el principio en nosotros, para que podamos caminar en luz, en claridad. Así es que, amados Ajim y Javerim, entonces Beof Yehosef, ¿sí? Yehosef, Beof Yehofef, que quiere entonces indicarnos la creación del reino oculto, la creación del reino angelical. Aquí tenemos entonces Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, tenemos al ángel de la muerte, que es conocido como Hasatán y también como Samael. ¿Ok? Ese es entonces en sí la creación del reino oculto. Aquí hay algo bien importante, amados Ajim y Javerim. También se crearon los monstruos marinos. Eso es importante saberlo. Los monstruos marinos. Y se crearon también, obviamente, los peces que habitan en las aguas, en las profundidades. Dentro de los monstruos marinos, en la enseñanza hebrea, se dice que se creó el Leviatán. Un ser inmenso que habita en las profundidades de los océanos, y que este Leviatán va a ser el alimento para los tzadikim, para los justos, aquellos que se dedican en el día a día a cultivar la elevación de su conciencia, aquellos que se esfuerzan por meditar en la Torá, por estudiar, escudriñar los secretos de la Torá. Entonces para ellos está preparado la carne del Leviatán y el vino de los 6 días de la creación. Esto es algo simbólico, por supuesto. Entonces, el alimento que simbólicamente en la enseñanza hebrea, en el contexto de la Torá, relaciona al Leviatán y al vino de los 6 días de la creación, se refiere a los secretos de la Torá. ¿Y quiénes son los que tienen acceso a los secretos de la Torá? Todas aquellas personas que se dedican
a estudiar, que se dedican a practicar y a enseñar la esencia de las Sagradas Escrituras, de la Torá. Sin embargo, hay algo bien importante. Para que nosotros podamos ir y descubrir la esencia de las Sagradas Escrituras, tenemos que tener lucidez mental. Tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia. Entonces, aquí hay algo bien importante. Aquí se crearon los peces, ¿sí? Y en la enseñanza hebrea se dice que los peces representan a Israel y el agua representa a la Torá. Así como los peces no pueden vivir fuera del agua, así Israel tampoco puede vivir fuera de la Torá. Ya que si los peces son sacados del agua, en unos segundos mueren. Y de la misma manera, cuando Israel es sacado de la Torá, también muere. Qué importante es conocer cómo funciona el mundo oculto. Por eso es que Israel también vive en lo oculto de la Torá. ¿Dónde está la vida de Israel? En los secretos de la Torá. Ese es el alimento, ese es el leviatán y el vino de los 6 días de la creación. ¿Y quién? Ahora, ¿por qué es que en el pensamiento hebreo se habla de Israel, que es simbolizado como los peces, y la Torá, que es simbolizada como las aguas donde habitan los peces? ¿Por qué se dice en el versículo 21 la expresión Nefesh Hahayah? ¿Sí? Seres vivientes. Y esta expresión seres vivientes se refiere a Israel, dicen los sabios de nuestro pueblo. ¿Sí? Se refiere a Israel. A Israel que tiene la capacidad de estudiar, de practicar y de enseñar, o sea, revelar los secretos de la creación. Revelar la luz que está codificada en la Sagrada Torá. Revelar la luz de los mundos superiores en estos mundos inferiores. Eso es Nefesh Hahayah. Lo vamos a comprender mejor en la siguiente clase, en la siguiente sesión, donde hablaremos de la creación del ser humano, del hombre. Y entonces hay algo bien importante, ¿sí? Aquí tenemos la creación de lo oculto. Israel opera en lo oculto. O sea, la vida de Israel está en lo oculto. Y cuando hablamos de lo oculto nos referimos a lo oculto en la Torá. ¿Y qué hay detrás de las palabras literales de la Torá? Está la energía primigenia. Está la luz divina del Creador que va a transformar nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Y va a hacer que nosotros cumplamos con nuestra misión en este mundo. Por lo tanto, vamos a ir a lo siguiente. En la enseñanza hebrea se dice que dentro de nosotros existe un ángel interno. Y este ángel interno, entonces, por un lado es el Yetzer Hará, la inclinación al mal. Y aparece el otro ángel, que es el ángel del Yetzer Tov, o sea, la inclinación al bien. Y entonces constantemente nosotros estamos interactuando con estos ángeles, que son obviamente de la creación oculta, ¿se recuerdan? La creación oculta entonces está acá. El ángel que está en nuestro interior, que es Tov, ¿sí? Tov, que quiere decir bueno, Tov, el ángel bueno. Entonces, está en relación a los 4 ángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Y el ángel Hará, Yetzer Hará, el ángel malo, la inclinación al mal, está relacionado con Hasatán, con Samael, que es el ángel de la muerte. Entonces, la Tanaj dice que el hombre sabio tiene su corazón en el lado derecho, mas el malvado tiene su corazón en el lado izquierdo. Pero hay algo bien importante.
Yud Hei Bau Hei, nuestro Abacadosh, nos dotó a nosotros de la lucidez mental. Y entonces, por encima de estos ángeles, que es el ángel de la inclinación al bien, To, Yetzer To, y el ángel de la inclinación al mal, Yetzer Hara, por encima de ellos está la lucidez mental, está el intelecto, los Mohim superiores. Y entonces, nuestro deber es que nosotros podamos crear un equilibrio en ambos ángeles, que podamos dominar el Yetzer Hara, que podamos disminuir el ángel de la inclinación al mal, y que podamos también dar a luz el ángel del bien. Y esto solo se va a lograr elevando nuestro nivel de conciencia, elevando nuestra conciencia, ¿sí? ¿Y cómo vamos a elevar nuestro nivel de conciencia? Lo vamos a hacer renovando nuestros pensamientos. La transformación nuestra va a ser a través de la renovación de nuestros pensamientos. Entonces vamos a conocer la voluntad perfecta de Yud Hei Bau Hei. Mientras nosotros vivamos bajo la inclinación al mal, el ángel del Yetzer Hara, vamos a estar en oscuridad, vamos a estar muertos en vida. Y entonces vamos a ser el alimento perfecto para estas entidades negativas. Y vamos a dejar de alimentar al ángel del bien. Les recuerdo, nosotros debemos de alimentar a los ángeles. Hay una enseñanza que dice en el pensamiento hebreo que los ángeles positivos y negativos las crea el ser humano, el hombre, con sus acciones. Y entonces cuando los ángeles quieren alimentarse, suben a Yud Hei Bau Hei, al Creador, y le dicen: tengo hambre, quiero comer. Y entonces él les dice, ¿verdad? Por favor, dice, ve con tu Creador. Y entonces el hombre, entonces estos ángeles positivos y negativos rápidamente comprenden que deben de ir hacia el Adán, hacia el hombre, quien los creó. Y entonces rápidamente bajan y se alimentan del hombre. O sea que nosotros, el ser humano, alimentamos a los ángeles positivos y los ángeles negativos. ¿Sí? El alimentar a los ángeles positivos a nosotros nos ayudan a elevar nuestro nivel de conciencia, nos ayudan a administrar correctamente nuestra energía vital. Alimentar al ángel de la muerte nos va debilitando, va creando un desorden, va creando un desequilibrio en nuestra vida y empieza a producir enfermedades que van debilitando al ser humano, que le van robando su propia vida. Entonces, la clave es la lucidez mental. ¿Y cómo se alcanza la lucidez mental? Estudiando y meditando, escudriñando los secretos de la bendita Torah. Cuando estudiamos y meditamos en los secretos de la bendita Torah, nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia, aumentamos nuestro da'at, aumentamos el conocimiento hasta alcanzar la conexión con el conocimiento superior, el conocimiento del Creador, el conocimiento divino. Y entonces aquí tenemos, amados Ajim y Javerim, los secretos relacionados al quinto día de la creación. Aquí se crean entonces los ángeles, que es un reino oculto. También se crean los seres vivientes, que está relacionado con Israel y la Torah. Entonces la vida de Israel está oculta. ¿Dónde? En los secretos de la Torah. La verdadera vida de Israel, la lucidez mental, la energía que equilibra a Israel está atesorada en las Sagradas Escrituras. Eso va a hacer que eleve su nivel de conciencia y pueda disfrutar de la vida eterna.
estos son los secretos del quinto día de la creación. No todos, ¿verdad? Son los que nos van a servir en este ciclo de estudio. En una próxima oportunidad estudiaremos más secretos que obviamente están codificados acá. Lo que sí es cierto, debemos de entender algo bien importante. El estudio del Maaseh Bereshit está diseñado para que nosotros podamos reconectar la lucidez mental que está en nuestro interior, que podamos revelar la lucidez mental que está en nuestro interior y que podamos cumplir con nuestra misión. Y para ello, entonces, se encuentran estos secretos. Israel va a vivir en lucidez mental mientras viva sumergido, mientras viva meditando y escudriñando los secretos de la Torah. Eso obviamente lo sabemos, debemos de practicarlo y debemos de enseñarlo. Así es que esos son los secretos del quinto día de la creación, el reino oculto. Ahora, hay algo bien importante, ¿sí? Con esto quiero dejar el puente para pasar a la siguiente sesión, a la siguiente clase, que es la creación del ser humano, del hombre. Hay algo bien importante, la cadena de la alimentación. Hablamos, nosotros alimentamos a los ángeles internos, los ángeles positivos y ángeles negativos. Ahora, hay algo que ignora el mundo. En el orden de la creación está el orden de la alimentación. Por ejemplo, el reino mineral sirve para alimentar al reino vegetal. El reino mineral y reino vegetal sirve para alimentar al reino animal. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal sirven para alimentar al reino humano, al reino parlante. Y el reino mineral, vegetal, animal y parlante, o sea humano, sirve para alimentar al reino angelical. Así es que es bien importante, amados Ajim y Javerim, tenemos que aprender a alimentarnos y a alimentar, porque para eso fuimos puestos. Por eso es que pues es importante ver cómo es que el ser humano se encarga de alimentar a los demás. El ser humano alimenta a los humanos, el ser humano hace la función de alimentar a los animales, alimentar los vegetales y alimentar obviamente al reino mineral, ¿sí? Y también al reino angelical. Así es que, por eso es que el salmista dice que el ser humano es como la niña de los ojos de Yud-Hei Vav-Hei. ¿Por qué? Porque es el instrumento, es la vasija que nuestro Abba Kadosh creó para poder redimir la creación, para poder redimir las dimensiones inferiores. Así es que, amados Ajim y Javerim, con esto tenemos el quinto día de la creación. Les recuerdo a todos mis amados amigos, hermanos que son alumnos, estudiantes de los secretos de la Torah, en nuestro grupo, ¿sí?, que tenemos en Google Meet. Pues los días sábados a las 9:30 de la noche nos conectamos para poder hacer nuestras preguntas, para formular nuestros comentarios y para poder descubrir más secretos y seguir hablando sobre todo lo relacionado al quinto día de la creación. Eso ha sido todo el día de hoy, mis amados Ajim y Javerim. Una enseñanza sencilla pero bien importante para cada uno de nosotros. Y es que qué importante es elevar nuestro nivel de conciencia para que podamos percibir a ese reino oculto, al reino de las energías, al reino angelical. Por eso es que en el pensamiento hebreo se dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es contra principados, contra potestades, contra huestes, contra gobernadores. ¿Por qué? Porque existe un quinto reino, el reino angelical, el reino de las energías, y dependiendo a quién alimentemos, si alimentamos a los ángeles negativos, al ángel de la muerte, ese entonces llega a gobernar la vida del ser humano. Y si alimentamos al ángel del bien, de la luz, entonces nos va a servir para que podamos caminar por ese camino de luz. Así es que
mis amados Ajim y Javerim, que Yud Hei Bau Hei, nuestro Abacadosh, los bendiga y los guarde, que la paz de Él esté con cada uno de nosotros y de ustedes, y nos vemos en la siguiente sesión. Shalom, bendiciones para todos.